golpeados, arrastrados, de tal manera que ellos les impidían que predicaran el Evangelio. Mas sin embargo ellos predicaban así ensangrentados sus rostros, predicaban con pasión, con amor, con fervor la palabra de Dios. Dice y cuenta esta historia que ellos así aún golpeados empiezan a predicar la palabra de Dios. De repente aquellas personas que iban pasando iban siendo detenidas, incluso aún adivinos, y estaban siendo movidos por el Espíritu Santo, de tal manera que se les olvidó ir a trabajar, incluso unos a ir a comer a sus casas. El mensaje de Dios estaba siendo proclamado en aquel país comunista. De repente estas personas, siguiendo predicando el Evangelio de Cristo, cuenta la historia también que de repente llegan los policías de ahí y les dicen: ¿saben qué? Ustedes no necesitan o no los vamos a dejar que hablen de Cristo. Los empiezan a golpear, los empiezan a arrastrar nuevamente y los empiezan ahí a amarrar, de tal manera que ellos quedan inconscientes. Cuando ellos vuelven en sí, ellos miran a su alrededor la multitud que los estaban viendo, y ellos con esa pasión en su corazón empiezan a predicar de nuevo la palabra de Dios y diciendo que Jesús era el único Salvador. Y ellos con lágrimas en sus ojos seguían orando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y cuenta esta historia que muchos de los que estaban ahí miraban algo extraño en sus rostros. Miraban felicidad, miraban gozo a pesar de que estaban siendo brutalmente castigados. De repente aquella multitud se le quedó mirando y se empezaron: hey, mira, él es diferente, ellos están siendo diferentes. Sus rostros, ese gozo, esa alegría que hay en su corazón. Y de repente aquellos unos hermanos que también eran de la misma fe, ellos miran ese acto y también son movidos. Y muchos de la multitud que no conocían a Cristo, conocieron a Cristo a través de esas vidas ejemplares. Reconocieron a Jesús como su Señor y su Salvador de sus vidas. Y incluso los hermanos que estaban mirando dijo: yo también quiero participar de esas aflicciones, de ese dolor, porque ese nombre, Jesús, que es nombre, sobre todo nombre, es digno de morir por Él. Y cuenta la historia, al final muchas almas que estaban ahí mirando fueron ganadas para Cristo. Y el tema que quisiera compartir el día de hoy, en esta tarde, se llama una entrega total. El título que le he puesto a este mensaje es un ejemplo para vivir. ¿Cuáles son las evidencias de una vida dedicada a Dios? Ahí mismo en el versículo, vamos a ver ahí por favor la Biblia, el versículo 20, hablando de Juan el Bautista. La Biblia dice en el verso 20, dice: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón, que dice, justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Podemos encontrar en el versículo 14, dice que el rey Herodes oyó la fama del Señor Jesucristo, de Jesús, mas sin embargo, dice la palabra de Dios, dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír, dice la Biblia, que al oír Herodes esto, dice: no, es Juan el Bautista el que yo decapité. Entonces yo puedo notar algo ahí, que la vida de Juan el Bautista impactó a su comunidad, a su alrededor. Él estaba siendo un ejemplo para vivir. ¿Por qué? Porque tenía esa entrega. El precio que tuvo que pagar Juan el Bautista fue su cabeza. Ahí nos dice y nos relata esta historia. ¿Cuáles son las evidencias de una vida dedicada a Dios? La primera evidencia es que demuestra llevar una vida consagrada, dedicada al servicio de Dios. Podemos mirar a Juan, que él también tenía el voto de Nazareno, o sea que él iba a ser dedicado totalmente a Dios. Y podemos ver que ahí en Mateo 3, mira, acompáñenme por favor a Mateo 3, voy a leer para ustedes capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Podemos notar aquí en la palabra de Dios la preparación de Juan el Bautista, su preparación en el desierto de Judea, lejos de la corrupción y la separación de los intereses mundanos. El desierto fue el lugar ideal para tener comunión con Dios, esa relación, esa preparación con Dios. La Biblia bien claro dice ahí en 1 Corintios 6, capítulo 20, que nosotros fuimos comprados a precio de sangre, a precio de aquella sangre tan preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos salvos. Entonces, nosotros, si Dios me compró, si Dios pagó algo por mí, pagó a su único hijo, dio a su único hijo, entonces yo le pertenezco a Cristo, de tal manera que yo necesito estar entregado totalmente al servicio de Dios. Cuando yo conocí de Cristo, yo tenía esas ganas, esas ansias de, más que nada, de hablar de Cristo, tenía sed de Él. Y no sabía cómo. Y me acuerdo que yo me sentaba casi a la última banca y cuando predicaban la palabra de Dios, escurrían mis lágrimas. Mi corazón era muy sensible a la voz de Dios. Yo tenía alrededor de 19 años cuando acepté a Cristo y así iba a los cultos. Dios me hablaba de una manera especial. Pero déjenme contarle algo, tantito de mi vida. A los 16 años yo empecé a conocer las drogas. Empecé a conocer el resistor, solventes, marihuana, incluso la cocaína y también la llamada piedra, lo que se puede ver allá en Monterrey y alrededor del mundo. Eso, cuando yo empecé a conocer las drogas, fueron más que nada por problemas en la familia. Yo miraba a mi familia, se estaba desintegrando, pero eso fue lo que me impulsó a buscar ese amor que me faltaba a mí y refugiarme en las drogas. Mas sin embargo, cuando fui conociendo este mundo, me fui envolviendo en este vicio y fue muy difícil ya para mí salir. Pero mas sin embargo ahí mi hermana, tengo una hermana que es mayor que yo, tiene 29 años. Ella ahorita está sirviendo a Dios. Pero ella fue un ejemplo también para mí. Yo veía cómo ella servía a Dios, cantaba a Dios, incluso cuando yo iba ahí al cuarto la miraba ahí orando y ella escurría en sus lágrimas. Me acuerdo bien y decían en sus oraciones: te pido por mi hermano, te pido por él, para que tú lo rescates, tú le hables, tú lo toques. Pero por otro lado miraba a mi familia ahí que se estaba desintegrando, a mis papás, y yo buscaba, eso era lo que me impulsaba a mí a buscar eso, las drogas, mas sin embargo no encontré nada ahí, encontré puros problemas. Cuando me presentan a Cristo, eso fue, yo dije, eso es lo que yo necesito, ese amor que tanto yo no encuentro, lo vine a encontrar en Cristo Jesús. Él es el único que llena y que llenó mi corazón y llena el corazón de toda la gente. Cuando veníamos ahí con mi hermano Joel y mi hermano Julián, me miraba ahí a unos muchachos y yo los entiendo. Yo salí también de esa condición del pandillerismo, de la drogadicción, del alcoholismo incluso también. Pero Cristo me rescató a los 19 años, pero ahí no acaba todo. Iba así y de repente me vine para abajo. Me envolví más en las drogas, aún si me drogaba antes poco, cuando caí me vine en declive, o sea que agarré más fuerte lo que es las drogas. Entonces, pero había algo muy interesante, que había algo que ya no me dejaba, que me hacía sentir mal. Incluso le cuento a mi hermano, estábamos platicando ayer, que cuando yo me convertí a Cristo, pero me fui otra vez al mundo. Aunque me fui al mundo, no fue lo mismo. O sea que yo sentía algo, cuando yo cometía algo que estaba mal delante de Dios, yo me sentía incómodo. Mas sin embargo, cuando ya estaba de este lado con mis amigos, yo les decía, bueno, vamos a entrarle, vamos a fiestas, a pachangas, a divertirnos. Entonces yo me fui en declive. Pero sorpresa, que cuando yo me vengo en declive, por otro lado, mis papás empezaron a buscar de Dios, y gloria y la honra sea nuestro Dios, porque ellos aceptaron
pero yo era el único que me estaba apartando de las cosas de Dios. Pero ahí Dios estaba sus ojos puestos en mí, no me dejaba. Él todavía me demostraba su amor, su misericordia y me decía: ¿sabes qué, Osni? Yo te sigo amando. Tú no eres de ahí, tú eres mío. Mas sin embargo yo me resistía y le decía no, porque cada vez que yo quería buscar a Dios, todo me iba mal. Me llegaban a poner un apodo, me decían el salado. ¿Por qué? Porque cada vez que yo iba con un amigo, de repente llegaba la policía y me decía: a ver tú, y me veían la apariencia que tenía, traía aretes en las bocas, traía aquí 4 aretes, aquí en la ceja, y me miraban la condición en la que estaba, tenía el pelo largo, y me miraban y me agarraban inmediatamente, y me aventaban así como un perrillo, me aventaban en la granadera, y de repente subían a todos los que estaban conmigo. Y cada vez que yo iba con mis amigos, venía una patrulla y se alejaban de mí, porque me decían: es que tú estás sanado, es que tú eres, no sé, tú tienes algo diferente, tú, cuando cada vez que vamos contigo nos pasa algo mal. Pero yo decía dentro de mí, y decía: es que yo conozco de Dios, y yo cuando escuchaba la palabra de Dios me atraían mucho las cosas de Dios, pero mi carne me llevaba a otro lugar, me decía: satisface con la droga. Pero hubo un punto, cuando tuve los 22 años, fue también en una predicación, fue cuando ya Dios me habla y de algo muy especial, y ahí fue cuando tocó mi corazón, y yo desde ese día le dije: ¿sabes qué, Dios? Estoy dispuesto a entregarte totalmente mi vida, pero también ayúdame. Fue cuando Dios trató conmigo de una manera especial, pero traté yo de entregarme y de decirle: ¿sabes qué, Dios? Si me ayudas a dejar este vicio, porque no podía con la marihuana, era muy difícil para mí el resistor. Cuando yo le pido a Dios esto, y yo me empecé a esforzar también, y cada vez que estaba una cancha ahí enfrente de mi casa, estaba una plaza, cuando pasaban los amigos fumando marihuana, y yo estaba ahí en el portón y parecía preso, yo decía entre mí mismo: quiero salir, y necesitaba eso, pero le decía a Dios: por favor, Dios, ayúdame, yo quiero ser diferente, quiero entregarte totalmente mi vida. Y yo me identifico un poco con Juan el Bautista, a pesar de que yo tenía que luchar contra mi carne, tengo que pagar un precio. Si quiero servir a Dios, si quiero que Dios me use, tengo que abstenerme y entregarme y ser un vaso, un instrumento para que el nombre de Dios sea exaltado. Amén. Y creo yo, hermanos, que a pesar, cuando nosotros oramos a Dios con fe y teniendo paciencia y perseverando, Dios escucha su oración. Pero cuando nosotros verdaderamente nos entregamos, somos fieles a nuestro Dios. Y vayamos ahí mismo al Evangelio de Marcos, y quisiera ver otra manifestación de una vida dedicada a Dios ahí en Marcos, en el capítulo 6. ¿Cuáles son las evidencias que demuestran una vida dedicada a Dios? La segunda evidencia es que demuestro llevar una vida recta, o amo la rectitud de Dios. Verso 18, dice ahí la palabra de Dios. Si está conmigo con un amén, ahí en el Marcos 6, 18, dice la palabra de Dios: porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Podemos mirar aquí a un Juan el Bautista que amaba la justicia, la misericordia, amaba la rectitud de Dios. Miramos a este hombre que no le importaba nada, que nada más le importaba lo que pensaba Dios de él, ni no lo que pensaban los demás de él. Aquí en este pasaje podemos encontrar que Juan el Bautista enfrenta a Herodes y le dice: Herodes, tú tienes a la mujer de tu hermano. En otra versión dice: de tu esposa. O sea, podemos ver que aquí en el verso 19 dice: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y se quedaba, dice la Biblia, perplejo, o sea, asombrado por Juan el Bautista.
Nosotros hoy en día también necesitamos amar la rectitud y la verdad de Dios, sin importar qué es lo que dirán. Decir entre nosotros mismos o yo mismo, decir, yo soy de Dios, y Dios quiere que ame la verdad, que le ame a Él. Por lo tanto, yo tengo que decir la verdad, que Jesucristo es el único que puede salvar, es el único mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. A pesar que podrá haber gente que diga, es que ustedes están locos, y la Biblia nos dice que estamos locos, pero estamos locos por Jesús. Estamos enamorados de Jesús, adoramos al único Dios verdadero. Me llama la atención un pasaje cuando dice ahí en Gálatas 2:20, dice la Biblia, porque estoy juntamente crucificado. ¿Con quién? Con Cristo. Y ya no vivo yo, pero dice, mas Cristo vive en mí. Esa palabra me llama mucho la atención, que Cristo vive en mí. Y otro pasaje dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, pero nueva criatura es. Me llama la atención esta palabra, de modo que si alguno está en Cristo. En Cristo. Y Gálatas me dice que Cristo vive en mí, que yo necesito entregarme, ser un ejemplo para los demás, hablando la verdad, siendo rectos con Dios. No es jactancia ni presunción, pero una vez me estaba desanimando. Tenía un año ya de estar ahí, ¿verdad? Echándole ganas a las cosas de Dios. Y pues anteriormente habían conocido mi vida los demás, los que me juntaban, pero yo en esa vez estaba yo pensando y decía, no, hombre, pues Señor, ¿para qué serviré yo? No veo nada y a lo mejor todavía no me estás usando. Y empecé a pensar pensamientos malos. De repente me habla un policía y me dice, ven. Y yo iba con mi Biblia caminando y de repente me llama y me dice, ven. Y dije, híjole, no, hombre, no me vaya a haber conocido de algo que yo haya hecho, me vaya a agarrar. Y como decían que entre sí, como entre no, pero sí, ven. Y yo fui, ¿verdad? Agarré confianza y fui. Y de repente me dice, tú eres, me decían antes, tenía un apodo, me decían Sony. Entonces me dice, tú eres Sony. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, no, porque he escuchado hablar de ti. Y le digo, a ver, y luego ya me quedé atento y dije, a ver qué ha escuchado de mí. ¿Qué? Tú eres aquel joven que apedreaba la caseta, tú eres aquel joven que eras un drogadicto, eras pandillero, que te vivías peleando aquí en esta colonia. Y me le quedo viendo y le digo, sí. Y le pregunto, ¿quién me dijo? Y me dijo, es que he escuchado tu testimonio, he escuchado incluso a compañeros míos y han hablado bien de ti. Y yo en ese momento empiezo a decir y en mi mente digo, vale la pena seguir a Cristo, porque saben, así como Juan el Bautista fue ejemplo y marcó una diferencia en su tiempo, así nosotros necesitamos marcar una diferencia con nuestro testimonio. Nuestro testimonio es valioso, porque saben, cuando nos miran allá en la calle dicen, mira, ahí va un cristiano, ahí va un hijo de Dios, una persona que verdaderamente está entregada al servicio de Dios. Amén. Y yo me quedaba asombrado en esos momentos cuando esta persona, este policía me decía que yo era un ejemplo para la comunidad que estaba ahí en la colonia. Y yo me decía, bueno, pero no soy yo, es lo que está dentro de mí, es Cristo. Yo me acuerdo también cuando mi mamá estaba orando por mí. Una vez llegué drogado y miré cómo mi mamá al verme me dio unas cachetadas que casi me sacan las muelas, pero ella me ve y me agarra, me da 2 cachetadas
empieza a llorar. Y como mi madre que es, yo también la miro y empiezo a llorar también con ella. Y le digo, ¿sabes qué, mamá? Ya no lo voy a volver a hacer. Pero pasó una semana y otra vez volví a caer en el vicio. Estoy hablando antes de convertirme yo a Cristo. Pero cuando yo me convierto a Cristo fue como una felicidad, un gozo ahí con mis padres, más cuando ellos supieron que yo me quería preparar y dedicarme totalmente al servicio de Dios. Y también quiero hablar como humano, quiero que me vean también como un humano, que fallo, cometo errores, pero amo a Dios, amamos a Dios. Y si amamos a Dios, necesitamos a decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a responder a ese amor que tú me estás manifestando. Entonces, yo no digo solamente amo a Dios, sino que lo demuestro. Yo digo, yo te amo, pero yo te soy fiel. Yo me entrego totalmente a ti. Y es lo que necesitamos hoy en día, ser ese ejemplo para vivir, que otros miren a Cristo en nosotros. Y necesitamos echarle ganas. Otra evidencia de una verdadera vida dedicada a Dios es que estoy dispuesto a pagar un precio por la causa de Cristo. Ahí mismo en el capítulo 6, en el versículo 25 al 28, hablando de Juan el Bautista, dice, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban en él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza, miren que en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha le dio a su madre. Entonces podemos ver que aquí Juan el Bautista tuvo que pagar un precio muy alto, que fue su cabeza. La pregunta es, ¿nosotros hasta qué punto estamos dispuestos a pagar un precio por la causa de Cristo? Aquellos 10 hermanos estuvieron dispuestos a dar sus vidas por predicar el Evangelio de Cristo, mas sin embargo ellos miraban más allá, miraban el cielo, los cielos abiertos, miraban que iban a dar un escalón más a la presencia de Dios. Nuestra posición en Cristo vale mucho, vale la pena gastarnos por Cristo. Esto me lleva también a Caleb, cuando él decía, y tenía 85 años, y decía, yo me siento, tengo ese espíritu de joven todavía, me siento con fuerzas, y él decía, Señor, dame ese monte. A pesar de su edad, él miraba eso, miraba esa actitud. Y Dios nos conoce a todos, y mira con qué actitud venimos el día de hoy. Venimos a este momento y decimos a Dios, Dios, yo quiero algo contigo, yo quiero tener esa relación tan íntima contigo. ¿Por qué? Porque yo quiero pagar un precio, a pesar que esté la caminata para venir a la iglesia esté lejos. Yo quiero demostrarte y decirte, Dios, mira cómo me esfuerzo, cómo te amo, mira, yo voy a escuchar tu palabra, a cantarte solo a ti, porque eres digno de ser reconocido, de darle la honra y toda la gloria. Pero con nuestras vidas necesitamos tener esa entrega total. Me acuerdo también de algo muy especial. Cuando yo entré a la escuela en el primer año, me acuerdo que yo estaba en las bancas, yo estaba ahí apuntando. De repente un hermano empieza a preguntar acerca de la Biblia, acerca de los libros históricos, acerca de algo que estábamos viendo. Y de repente todos los hermanos, los estudiantes que estaban enfrente, todos contestaban y decían, contestaban las preguntas del maestro. Y yo, hermanos, era un poco tardo, aún todavía lo soy, pero yo recordaba tiempo atrás y recordaba la voz de mi madre, y yo me acuerdo bien claro, ese día no lo puedo olvidar.
pero me anima recordarlo. Me acuerdo que cuando yo estaba en esa banca, empecé a recordar mi vida pasada y los días que me decía mi madre: entrégate a Cristo, busca a Dios. Y yo le decía: yo no quiero nada